Amigos, estamos en una nueva edición del programa Jardín de Libros, aquí desde la librería del Fondo de Cultura Económica en la calle Esperanza en Miraflores. En esta edición del programa tenemos dos interesantes entrevistas. La primera con el escritor Luis Enrique Tor, quien viene a hablarnos de una nueva novela histórica, El Imperio en Llamas, publicado por Suma. Además, tendremos la presencia de la escritora y blogger María José Osorio, que viene a presentarnos su primera novela denominada Click, también publicada por Suma. Y en nuestra clásica recomendaciones de libros tenemos tres novedades editoriales. Hablaremos sobre la última novela de Alberto Fuguet, hablaremos sobre un poemario, el primer poemario de la poeta Mira Jara, y hablaremos para los más pequeños de la casa de un libro de Óscar Colchado Lucio. Y en el rescate de la semana tendremos una sorpresa para ustedes. Así que nos vamos primero hacia Barranco a entrevistar a Luis Enrique Tor. Amigos, estamos con el escritor Luis Enrique Tor para hablar sobre su más reciente novela, El Imperio en Llamas, publicado por Suma. Cuénteme un poco cómo surge el interés de contar ese periodo de la historia. Trata del sitio que Manco Inca hizo al Cusco de los españoles en 1536-37 durante 9 meses. Que me llama la atención el hecho, mi estimado Sotomayor, de que en la historia se ha tratado el tema, por supuesto, como ustedes comprenderán, pero la historia la lee muy circunscritamente algunas personas, no la lee el gran público, ¿no? Y a su vez eso significa de que el peruano entonces no tiene mucha conciencia de cosas bien importantes, por ejemplo, la resistencia incaica al dominio español. Entre este acontecimiento, estos acontecimientos que fueron varios de la resistencia, este ha sido uno de los fundamentales, en donde los españoles pudieron perder perfectamente el Tahuantinsuyo. Pues son 9 meses de asedio de Manco Inca a un grupo de españoles que es verdad que estaban aliados a indios Nicaraguas, Panamás y Guatemalas y a muchos negros de guerra traídos de Centroamérica, porque ya estamos en el 36, el 32 fue la ejecución de Atahualpa, ¿no? El 33, entonces la captura y luego la ejecución. Entonces han pasado 3 o 4 años de la captura de Atahualpa, se ha revelado Manco Inca, hermano de Atahualpa, hijo de Huayna Cápac, después de haber colaborado con los españoles, porque fue coronado por Francisco Pizarro, Manco Inca, y a todos les convenía eso. Por un lado, Manco Inca era huascarista y estaba luchando contra los atahualpistas sobre Rumiñahui y todos los grandes generales atahualpistas luego de la ejecución de Atahualpa. Entonces se jugaban la vida Manco Inca y compañía contra los atahualpistas y vieron en los españoles unos ideales aliados. Eso duró 2 años, hasta el momento en que Manco Inca se percató de que era un inca títere de los españoles, que no era un verdadero gobernante. Entonces se rebeló en esta... Y hay una escena muy interesante cuando Pizarro le manda una especie de ofrenda, ¿no? Sí. Que desencadena pues también digamos, el enojo de Manco Inca, que manda a matar a todos y... Sí. Acontecimientos de carácter muy importantes. Pero el drama de Manco Inca es muy interesante porque, mire usted cómo del lado español se pusieron de aliados de los españoles 2 hermanos Manco Inca, ¿no? 2 hermanos, con sus propios indios, todo, ¿no? Si no fuera por esos aliados indígenas, incas, y por otro lado Guatemala, traídos de Guatemala, de Panamá, de Nicaragua, y los negros de guerra africanos y todo lo demás, no hubieran sobrevivido los españoles, ¿no? Eso ya desde el principio, o sea, desde Francisco Pizarro, cuando va a capturar o a ejecutar en Cajamarca a Atahualpa, ya los vio claro Pizarro, ¿no? Son 6 meses. Antes de subir de Piura a Cajamarca, está 6 meses en Piura, Pizarro, conversando con caciques, todos ellos del norte, y de Chimú, los Tayanes, y que eran enemigos de los incas, porque habían sido recientemente sometidos, ¿no? Entre ellos los Cañaris, famosos aliados de los españoles.
Entonces, mi estimado amigo, todo eso decía yo, pero ¿por qué no se entiende bien el momento de la conquista del Perú? Siempre están con la cantaleta, 160 españoles conquistaron. No es cierto, no es verdad. Y a mí me revela como peruano que no veamos la historia tal como sucedió. Esto no es un invento. Los 9 meses del cerco no los he inventado yo. Es un cerco del Cusco del cual nadie habla, ¿no? Manco Inca pasa desapercibido aparentemente en las conversaciones cotidianas, en la cosa general que se habla, ¿no? 160 españoles conquistaron. ¿Y por qué cree que hay ese silencio, digamos, sobre ese aspecto? Porque creo que el peruano no ha sido un hombre orgulloso de su historia. Pero aquí, este tema del Imperio en Llamas, me pareció esencial, porque es un asedio de Manco Inca largo, que no termina en el asedio, sino que después que levantan el asedio, todavía la resistencia continúa largamente de parte de Manco Inca hasta que se retira a Vilcabamba, en donde funda el famoso reino rebelde de Vilcabamba. A mí me gusta mucho este tema. Y ya felizmente, con suerte, estoy en la 4ª novela, estoy escribiendo la 5ª que cierra el ciclo en principio ya, ¿no? Entonces tenemos pues, esta es la primera, a pesar que han salido de manera diferente en el tiempo, ¿no? Porque es el Imperio en Llamas de 1536, ¿no? Pero yo ya he publicado antes otras posteriores, ¿no? La que viene después vendría a ser Sol de los Soles, que es precisamente la campaña de Toledo contra Vilcabamba en 1572, ¿no? La que sigue es La Montaña Roja, que es toda una historia de finales del siglo XVI. La que sigue es El Palacio del Almirante, que es la primera mitad del siglo XVII. Y la que estoy escribiendo cierra el siglo XVII, con la muerte de Carlos II de Austria, con lo cual se concluye la dinastía austria-española que estaba diciendo yo, que es mi época, ¿no? Y varios temas importantes que he ido tratando en el resto de novelas. Aunque cada novela puede ser leída autónomamente, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener las 5 novelas para entender las cosas, ¿no? Mis estudios de historia han sido esenciales, empezando por ahí, porque claro, cuando ya he podido dominar las fuentes históricas, las crónicas de la juventud, mis estudios sistemáticos de historia en San Marcos, mis estudios de antropología también, yo soy doctor en antropología, he logrado llegar a la madurez con un dominio de este tipo de fuentes que me permiten ajustarme a la historia, pero a su vez usar de la licencia literaria, ¿no? Para poder contar fluidamente cosas que en la historia a veces cuentan muy secamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo le demandó justamente el proceso de investigación de la historia? Bueno, la investigación desde joven, pues, pero si queremos en una respuesta directa a lo tuyo, en el sentido de cuando ideé la novela y empecé a escribirla, 1 año y medio, digamos, ¿no? Justo hablaba de la poca tradición que tenemos de novelas históricas, teniendo una historia tan rica, ¿no? Curioso, ¿no? Cuando en Europa, en España, hay sagas de Caramba. las familias, los reyes. Es verdad. Bueno, la novela histórica, como usted comprenderá, señor Sotomayor, nace con el inglés, ¿cómo se llama? Scott, Walter Scott, ¿no? Ivan Howe, el británico del siglo XIX, ¿no? Y luego ya se extiende bastante en Francia, ¿no? Victor Hugo, Alejandro Dumas, el propio Balzac, ¿no? Entonces fue toda una época sumamente importante. La historia realmente nuestra, científicamente hablando, de manera sistemática, fue escrita recién en el siglo XX, ¿no? Recordemos que grandes historiadores cubrieron lo que no había sido cubierto, es decir, los grandes periodos históricos. Raúl Porra Barrenechea, la conquista. Se preocupó de Pizarro, escribió una biografía de Pizarro importantísima.
y muchos aspectos de la conquista del siglo XVI. Lo mismo José Antonio del Busto de Uturburu, que también Pizarro, la conquista, tiene el descubrimiento y conquista, un libro importante. Después tenemos el virreinato, del siglo XVI al XIX, Rubén Vargas Ugarte, el padre jesuita, del siglo XX. Jorge Basadre hizo la República. Entonces, sin mencionar a José de la Ribagüero, que es un personaje que escribió, no llegó a escribir una historia integral, no hizo una historia del virreinato, ¿no? Pero hizo entradas en diversos momentos de la historia, sobre todo virreinal del Perú, que le gustaba él mucho, bastante importantes. La literatura del Perú independiente, todas esas cosas tan notables, ¿no? Luis de Valcárcel, en la historia del Perú antiguo, que trata de la época prehispánica. Los trabajos arqueológicos de Julio Cetello. Entonces el siglo XX recién es el que ha fijado, a través de los autores que he mencionado y algunos otros, que no los menciono para no cansar a nadie, es un momento en que se logra construir, ¿no?, una totalidad con diversos autores, ¿no? Pasados esos autores, ya vienen generaciones como la mía, más monográficas. Como ya se hizo la historia de la República de Basadre, ya es muy difícil volver a hacer otra historia de la República. Entonces, entramos nosotros, o mi generación, o mis colegas historiadores, en trabajos específicos, ¿no? Por ejemplo, la revolución aprista de 1932 de Trujillo. No es historia de la República, es un episodio, ¿no? O de repente fue la historia de Sánchez Cerro, cosas de Benavides, pero son cosas monográficas, específicas, no son historias generales. Entonces, y en mi caso, yo no seguí el camino monográfico de la historia, habiendo estudiado historia, sino vuelvo al tema, preferí la literatura, que siempre fue una gran vocación mía. O sea, yo siempre quise ser escritor, no es que haya dicho quiero ser escritor para hacer novelas históricas, no es así, pues. ¿No? Si no hubiera sido escritor, no hubiera podido escribir novelas históricas. Amigos, estamos con la escritora María José Osorio, quien viene a hablarnos de su novela Clic. Cuéntame un poquito cómo surge la historia, o mejor dicho, cómo surge el interés tuyo de hacer esta historia. Es una historia sentimental, digamos, de una relación sentimental que surge de manera no tradicional, como la misma protagonista lo dice, ¿no? No se conocen en un café, ¿no?, en una discoteca, sino de otra manera. Cuéntanos un poquito eso. Sí, bueno, la historia de Clic, en realidad, yo creo que es una historia de conexiones en todo sentido. La conexión, en este caso, entre los personajes principales se da por internet. Y quería reflejar un poquito cómo las relaciones son hoy en día y al mismo tiempo cómo algunas cosas nunca cambian, ¿no? Cómo conectarse con alguien, así sea por Twitter o por carta o frente a frente, siempre lleva ciertos componentes que se repiten y ciertas maneras de generar intimidad. Entonces, la historia surge un poco por querer contar eso y también porque que tenga unos ligeros atisbos de autobiográficos por ahí. Había la idea de que el internet como que despersonalizan las relaciones, ¿no? Sin embargo, cuando leemos la novela nos damos cuenta que no necesariamente, o sea, es decir, simplemente es otro formato, ya existían las cartas, por ejemplo, ¿no? Mis papás, por ejemplo, también enamoraron por carta en su época, y estaban en distintos países, y creo que en realidad Internet sí ha contribuido con que hay una lejanía con la interacción social en persona, pero no necesariamente ha alejado a la gente. Por el contrario, creo que nos ha abierto a todos a distintos mundos, distintos países, gente nueva. Y es un poco también el camino de este libro, o sea, que es como una chica soltera, veinteañera, digamos, una chica next door, como le dicen los gringos, que simplemente se encuentra con alguien con quien conecta, que no está en su país, que no está cerca y se ve forzada justamente a conocerlo más por eso, ¿no? Porque no tienen el elemento físico de por medio.
Hablabas del toque autobiográfico que hay en la novela. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito. Bueno, la historia es muy cercana a mí eh, porque en algunos, bueno, digamos, la protagonista es una escritora de un blog sobre cosas, sobre relaciones sentimentales y mujeres, así que por ahí creo que está claro que es un poco autobiográfico. Pero sí es cierto que en muchas partes es como se dio también mi propia historia personal que hace que todo sea aún más íntimo y más divertido de contar. Y digamos que eso le añadiste el toque de ficción eh, y lo convertiste en una novela que finalmente es Click. Cuando agarré este tema dije, creo que me parece entretenido hablar porque sentía que la historia era tan peliculera, tan novelera que merecía estar en un libro. En realidad, el tema autobiográfico fue el menos complicado. En realidad es claro, el crear los personajes, una trama, una estructura que viniera, que fuese interesante para el lector, que te agarrara. Mi idea con este libro era que fuese ese tipo de libro que lo agarraras y no lo soltaras en un par de horas hasta que te lo devoraras, porque la trama te llevara con esa rapidez. Y según entiendo por ciertas chicas que me han comentado y demás, que en ese sentido ha cumplido con la misión de ser entretenido. Yo quería hacer un libro que fuese esencialmente entretenido. ¿Cómo planteaste la estructura del libro? Que es una de las cosas también difíciles cuando uno escribe una novela. Y también me da curiosidad cómo decidiste así, en el diseño del libro, incluir las partes del Twitter, por ejemplo, ¿no? Que le da más, no sé, agilidad a la lectura. Bueno, la estructura del libro creo que fue la parte más compleja y supongo que muchos escritores estarán de acuerdo en que plantearse la estructura es la parte más compleja en general, porque había que meter todos estos altos y bajos de la trama y al mismo tiempo enriquecer a personajes que venían también a aportar ciertas cosas, ciertas lecciones, ¿no? Ella aprende de su propia relación con el personaje principal, pero de sus relaciones anteriores, de sus relaciones amicales, y creo que somos todos un compendio de eso al final del día. Y eso mezclado con que quería que pudieras pasar las páginas y sentirte metido en el 2015. Entonces, porque a veces yo siento que cuando uno habla en un libro, sobre todo si sacas de la plataforma digital las cosas, las llevas a un libro, empieza a perder un poco de realidad, ¿no? O sea, como que se siente forzado que metiste un Twitter, se siente forzado que metiste un chat. Entonces decidí conservar su estructura esencial, ¿no? Si están chateando, tienen un formato de WhatsApp, por ejemplo. Si están tuiteando, están en Twitter. Y cosa que estamos un poco hablando el mismo idioma que la gente que usa estas plataformas para comunicarse. Escribiste o publicaste un primer libro que fue muy exitoso. ¿Cómo tomas la publicación de ese segundo libro, digamos, ¿no? Que es otro formato, es verdad, pero digamos con muchas expectativas por parte de tus lectores? Creo que una de las cosas más difíciles que uno tiene que aprender a manejar cuando crea es el tema de las expectativas. Y para mí fue así como es un apoyo y una suerte enorme tener un público ganado, también es una responsabilidad enorme ¿qué es lo que voy a ofrecerles ahora? Y quería que fuese distinto, porque bien podría haber hecho un Soltera Codiciada 2. Tengo el contenido, a la gente le gusta, era el camino más fácil. Pero me gusta escribir y quería que fuese un proyecto distinto. Y una novela sonaba radicalmente distinto a lo anterior, pero sin perder ciertas cosas que siento que son parte de mi estilo escribiendo en el blog, como el humor, que sea fresco, que sea ligero, que sea entretenido. Entonces, por ese lado como que creo que el reto fue grande, pero ha tenido una súper buena recepción y le ha ido bien y está aprendiendo a crecer solo. Y eso también me parece monstruo porque el blog traía a su propia gente y esto ha traído también nuevo público, nuevas personas que se van enterando. Entonces, no sé, ha sido una experiencia muy bacán. ¿Qué proyectos nuevos o qué desafíos nuevos en camino? Quiero seguir escribiendo, así que el proyecto del tercer libro va para el siguiente año. Que no tengo idea de qué va a tratar, no tengo idea hacia dónde va a ir. También quiero que sea distinto, también quiero que sea un nuevo reto. Y al mismo tiempo quisiera pensar que todo el tono del blog, Soltera Codiciada, tal vez toma otras plataformas, ya sea algo audiovisual, ¿no? Y hay que ir creciendo también como van creciendo los medios y el medio escrito en digital empieza a perder un poco de importancia, empieza a ganar importancia pues los videos, las imágenes, ¿no? Entonces vamos a ver por ahí qué se me ocurre.
Amigos, estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Y queremos empezar con una novedad muy interesante, que es la más reciente novela del estupendo escritor chileno Alberto Fuguet. Se trata de no ficción publicada por Random House Mondadori. Es una nueva novela y muy interesante novela que plantea el encuentro de dos viejos amigos, de dos entrañables amigos, de dos amigos muy cercanos, que luego de un tiempo se reencuentran y uno de ellos le dice al otro que va a escribir un libro sobre él, ¿no? Y a través de esa conversación, de este diálogo, es que se va desenvolviendo una historia muy intensa y muy bien contada, como nos tiene acostumbrados Alberto Fuguet. Es una honesta propuesta literaria de Alberto Fuguet que nosotros queremos recomendarles mucho. No ficción de Alberto Fuguet, publicada por Random House Mondadori. Y en el terreno de la poesía queremos recomendarles un poemario muy interesante, a pesar de ser el primer poemario de su autora, en este caso de Mira Jara, La destrucción es blanca, publicada por Lustre Editores. Se trata de un poemario muy bien cohesionado, que nos demuestra una voz muy personal, muy bien elaborada, que gira en torno a territorios muy interesantes como el erotismo por un lado, pero también el dolor, la pérdida por otro lado, ¿no? Es un estupendo, muy intenso poemario de esta poeta joven, Mira Jara, con quien estuvimos hace unos programas atrás conversando. Así que queremos recomendarles La destrucción es blanca, de Mira Jara, publicado por Lustre Editores. Y para los más pequeños de la casa tenemos un libro del reconocido escritor peruano Óscar Colchado Lucio. Se trata de Cholito y el anillo del Nibelungo, aventura en los Alpes, publicado por Alfaguara. Es un libro muy interesante que recoge este personaje, esta saga, mejor dicho, de Colchado, sobre su personaje Cholito, pero en esta oportunidad lo interesante es que la historia no transcurre en el Perú, sino transcurre fuera del Perú, en los Alpes. Es una historia muy interesante que les recomendamos mucho para los más pequeños. Cholito y el anillo del Nibelungo, aventura en los Alpes, escrito por Óscar Colchado Lucio. Y en el rescate libresco de esta semana, quiero recomendarles un libro ya publicado hace mucho tiempo del escritor, estupendo y brillante escritor brasileño Rubén Fonseca. Se trata de Historias de Amor, es un conjunto de relatos brillantes, muchos de ellos, que nos revelan justamente el talento narrativo de Fonseca. Hay cuentos que yo quiero recomendarles, como por ejemplo Ciudad de Dios, que es un clásico de la literatura, me parece para mí, latinoamericana. Esta historia de dos policías que tratan de descubrir el misterio sobre una serie de asesinatos de unas niñas en un albergue infantil, ¿no? Y cómo a partir del fanatismo religioso que hoy en día está tan en boga, ¿no? Se llega a un final inesperado. Así que queremos recomendarles Historias de Amor, Rubén Fonseca, publicado por Norma Editorial. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en este programa. Espero que les haya sido grato. Y ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que figura aquí, y también, por supuesto, agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook, y también suscribirse a nuestro canal en YouTube para que estén al día con los últimos programas de Jardín de Libros. Así que con ustedes regresamos la próxima semana.